tal? Ojalá todos estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al podcast del grupo Red Lane. El día de hoy estaremos tocando un tema sumamente relevante, y es que cuando nos preguntan si tenemos o no, incluso nos llegamos a asustar por si nos están cuestionando de manera negativa o positiva. Estamos hablando justamente de la ética. Estaremos hablando en particular de la ética profesional. Para eso, hoy tendremos a dos personas en diversos ámbitos, es decir, uno público y uno privado, para conocer las diferentes perspectivas de cómo vislumbran la ética profesional desde sus respectivas áreas. Pero primero tendremos al abogado Alberto Pinzón, quien está en el ámbito público. Buen día, abogado. Cuéntenos un poco sobre su persona. Bueno, yo soy Alberto Pinzón, tengo trabajando 26 años en una institución pública, soy servidor público de profesión básicamente por este tiempo y soy licenciado en Derecho y como decía, pues trabajo por el servicio público. Excelente, como podemos ver es una persona de muchos años de experiencia, lleno de anécdotas seguramente. Sin embargo, en otra ocasión nos contará más a detalle sobre esto. Abogado, ¿qué piensa usted sobre la ética profesional? Bueno, como profesionista pues nos enseñan que tenemos que apegarnos a un código moral y ético en nuestro actuar, y lógicamente que cuando entras al servicio público pues también te dicen que como servidor público tienes que actuar conforme a los lineamientos que se esperan en tu trabajo respecto a la ética profesional. Muy bien, a lo largo de su vida laboral, ¿ha enfrentado algunas situaciones contrarias a esta ética profesional? ¿Cuáles serían y qué tan frecuentes se han dado? Bueno, en algún momento como servidor público se me han acercado algunas personas para tratar de ofrecerme ofrecerme dinero para que yo haga algún tipo de cosa que vaya en contra de mi trabajo. Nunca lo he hecho. Ya he conocido a algunos compañeros que sí lo han hecho y que han sufrido las consecuencias de este tipo de circunstancias, pero pues cada quien va a tomar su decisión al momento de enfrentar este tipo de circunstancias. Nos comenta que ha conocido compañeros que han enfrentado este tipo de circunstancias. ¿Nos podría contar brevemente cómo sucedieron estos hechos? Bueno, he tenido compañeros que han sucumbido a la cuestión de que les ofrezcan dinero y que han hecho algún tipo de acto que no va conforme a lo esperado, conforme a la ética, y pues a raíz de esto pues les han pedido que hagan cosas o que dejen de hacer cosas de su trabajo, y pues también he visto que han sufrido las consecuencias en el aspecto de que los han denunciado ante la Contraloría General y se les ha llevado un procedimiento administrativo, y he visto compañeros que han sido suspendidos o inclusive destituidos e inhabilitados para ser servidores públicos. Qué interesante. ¿Y usted considera que es fácil optar en su trabajo por apegarse a la ética profesional o es un tanto difícil, y por qué? Bueno, yo creo que esta cuestión de la ética depende de cada quien. Habrá gente que diga, no, pues yo no voy a optar por estas circunstancias, y puedes decir simplemente no cuando te ofrecen algo. Habrá personas que a lo mejor las circunstancias personales del salario, las deudas o esto, y la oportunidad se le ofrezca y la quiera aprovechar. Como te decía, ahora sí que es una cuestión personal. Yo siempre he comentado de que cada quien tomará la decisión cuando llegue el momento y sabrá si opta por continuar por el camino ético, por el camino correcto, o opta por sucumbir a estas cuestiones de problemas de ética, ¿no? Pero pues es una cuestión netamente personal. Muy bien. Entonces usted, ¿qué sugeriría para lograr comportamientos más éticos en su trabajo? La sugerencia que siempre hemos dado es que en el momento que se presente alguna de estas circunstancias, pues de entrada, si tu formación ha sido correcta y ética, pues simplemente dirás que no. Y si no, pues habrá gente que considere las circunstancias y opte por decir que sí.
y pues se atendrá a las consecuencias que pudiera haber si son descubiertos. Puede ser desde una sanción administrativa, pero también pudiera llevarse hasta una sanción penal en el caso de delitos de los que del catálogo de delitos de corrupción, entonces que son los que podemos cometer los servidores públicos. Correcto, justamente hablando de servidores públicos y justamente que es su área, ¿usted cree que si todos los servidores públicos actuaran con ética, tendríamos como ciudadanos más confianza en los servidores públicos y en las dependencias de gobierno? Yo creo que uno de los grandes problemas en cuestión del servicio público y la desconfianza que tiene la gente es precisamente porque se han detectado servidores públicos que en lugar de, como el nombre lo indica, de servir a las personas, las perjudican, y esto ha hecho que se crezca esta desconfianza. Y luego el problema es que se generaliza. Por unos malos pagamos todos los demás. Ok, excelente. Agradecemos al abogado Alberto Pinzón por acompañarnos el día de hoy y darnos su gran punto de vista acerca de la ética profesional. Muchísimas gracias, abogado. En un instante continuamos con la siguiente entrevista. Anteriormente, escuchamos la entrevista a un servidor público. Ahora tocará el turno a una profesional del ámbito privado. Ahora tenemos junto a nosotros a la licenciada Guadalupe Escalante, quien nos acompaña contándonos sobre su labor. Licenciada Guadalupe, cuéntenos sobre usted y su trabajo. Hola, ¿qué tal, Dafne Jazz? Así es, mi nombre es Escalante Guadalupe. Yo soy licenciada en Criminología y Criminalística y especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Actualmente me dedico a ser perito en el ámbito privado, es decir, soy particular, y mis jefes, por así decirlo, serían los abogados quienes me contratan en diferentes ámbitos, como lo son en materia de civil, mercantil, familiar, penal, mercantil, etcétera, para poder realizar periciales en donde yo tengo que revisar las firmas, documentos y huellas dactilares. Como sabe, el día de hoy estamos tocando el tema de ética profesional. ¿Qué opina usted sobre esta? Bueno, yo considero que la ética profesional es algo interno, es decir, algo moral, pero también algo externo, y te explico un poco cómo lo considero. Considero que nosotros aprendemos desde muy pequeños a cómo comportarnos en la escuela, etc. Y es un camino para que nosotros podamos ir a la vida profesional a realizar estos actos de manera que sean certeros y desde nuestra verdad. Es decir, que nosotros podamos realizar ese trabajo con honradez hacia lo que realmente estudiamos. A lo largo de su vida laboral, ¿ha enfrentado algunas situaciones contrarias a la ética profesional? ¿Cuáles y qué tan frecuentes? Fíjate que sí. Como te comenté, los abogados me buscan para realizar dictámenes periciales. Y lo que quieren, claro está, es que salga a su favor la mayoría de las veces los dictámenes que mi persona realiza. Entonces, te empiezan a instigar con que cóbrame lo que quieras, pero que salga de esta manera, ¿ok? Esta manera se refiere a que sea favorable para ellos y para el caso que quieren ganar. ¿Qué tan frecuente es? Normalmente el abogado llega y te plantea el caso y tú decides, o sea, no es que decidas si lo aceptas o no, sino que haces una primera revisión y posteriormente ya entonces sí decides si realizas el dictamen pericial conforme a los conocimientos adquiridos a lo largo de lo que estudiamos. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Te diría que es un 60-40%. 60% no frecuente y 40% sí lo es. Ok. ¿Considera usted que es fácil optar en el trabajo por apegarse a la ética profesional o no? ¿Por qué? Ok, yo considero, al menos en mi rama, yo considero que sí es fácil apegarse a la ética profesional, pues mi trabajo es meramente científico, es decir, yo tengo que realizar, como te comenté, un primer
estudio en donde yo tengo que revisar si las firmas, huellas, documentos o en la escena del crimen o donde se llevó a cabo la escena del crimen, si la ciencia me da para poder yo comprobar que realmente sucedió este hecho o que la firma realmente es de la persona a quien se le atribuye o que el documento realmente es falso o no, o si la huella dactilar es de la persona o no. Es decir, tengo mis limitaciones para poder decir si las cosas son o no son. Entonces, mi caso particular ha sido guiarme por lo que me dicta la ciencia para poder apegarme a la ética profesional, toda vez que no puedo engañar a la ciencia porque es algo que ya está comprobado. Buenas tardes, licenciada. Buenas ¿Considera que la falta de ética de las personas en el ámbito privado es por alguna razón en particular? Sí, fíjate que yo considero que pueden haber dos razones. Una, como lo comenté con la persona anterior, el abogado Alberto, puede ser por falta de ingresos económicos. Es decir, la vida en el ámbito privado no es tan fácil como en el ámbito público. Es decir, en el ámbito público tú puedes estar trabajando por diversos años y sabes que te va a caer un sueldo quincenal. En cambio, en el ámbito privado tienes esta contrariedad de que puedes tener un trabajo hoy o dos mañana o no tener en un mes, etcétera. Entonces puede ser que estas personas que son de mi gremio privado se dejen llevar porque sí, no importa, dame más de lo que normalmente cobro, pero yo te lo hago a tu manera. Es decir, manipulan un tanto lo que viene siendo el tema a estudiar, que es decir, el problema puede ser la huella, la firma, etcétera, y lo modifican para poder darle esa satisfacción al abogado. Claro, no se entiende. De acuerdo a lo que nos está comentando, ¿usted qué sugiere que se puede lograr para tener comportamientos más éticos en el área privada? Bueno, yo consideraría dos cosas. Una, darle un poquito de capacitación a los abogados para que entiendan cuáles son los límites que la ciencia nos permite atacar o dar a entender en un dictamen pericial, o sea, plasmar en un dictamen pericial. Y dos, sería exhibir a esas personas que realmente están dejándose guiar para poder manipular los dictámenes, etcétera, para también decirle a estas personas que nos contratan y que confían en nuestro trabajo de que, oye, ¿sabes qué? Al final de cuentas está manipulado y si viene otra persona que es un perito tercero en discordia, te va a determinar que tu perito estuvo mal y al final de cuentas uno queda mal el perito y queda mal el abogado que le pide que salga este dictamen con ese sentido. Claro, se entiende. Pues muchas gracias, licenciada, por haber aportado el día de hoy a nuestro podcast. Muchas gracias, Dafne. Nos despedimos. El día de hoy tocamos un punto muy importante que trasciende en la vida laboral, no solo de estos dos profesionales, sin duda. Hay más ámbitos en los que podemos seguir abarcando esta área de deontológica, la cual aprendemos desde la escuela básica. Esperemos que les haya gustado nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna cosa más que quiera agregar? No, muchas gracias a ustedes por invitarme.